Guerrero, unos 100 marinos, militares, policías federales y estatales tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco por una probable infiltración de grupos delictivos. Hay 3 mandos detenidos. El gobierno de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos sobre la situación y recomendó no viajar al puerto debido al alto nivel de violencia que se vive en la región. En Michoacán, la cifra de muertos se elevó a 8 debido al desbordamiento de un río y una represa en Peribán. El cauce destruyó 11 casas y afectó parcialmente otras 18 viviendas. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México declaró titular de la jefatura de gobierno electa a Claudia Sheinbaum. Los magistrados entregaron la constancia de validez de la elección luego de desahogar las impugnaciones respecto a los pasados comicios del 1 de julio. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández, de nueva cuenta le pido una disculpa, un poquito ronca, pero son las inclemencias de estos fenómenos meteorológicos que estamos viviendo en el país. Bueno, con mucho gusto estamos aquí todos listos en la tercera emisión de La Ciudad del Mundo. Los saludo a usted y a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vianey, muy bien, muchas gracias. Buenas noches, quédese con nosotros que durante la siguiente hora les tenemos la información más importante generada hasta ahora. Bueno, pues ya estamos listos todos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Vamos con nuestro resumen informativo. Fuerzas federales y estatales de Guerrero tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco por una probable infiltración de grupos delictivos en este municipio guerrerense. Hay 3 mandos detenidos. El Pleno del Senado pidió a la Corte Penal Internacional iniciar una investigación en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por posibles crímenes contra la humanidad, tras denunciarse la aplicación de 70,000 pruebas falsas para la detección del VIH. Revela la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que todos los delitos y su respectiva cifra negra reportaron un aumento en 2017. En este ENVIPE se estima que 25.4 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. En Michoacán, la cifra de muertos se elevó a 8 debido al desbordamiento de un río y una represa en Peribán. El cauce destruyó 11 casas y afectó parcialmente otras 18 viviendas. Advierte Naciones Unidas que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no solo es una herida abierta, sino un símbolo de este tipo de delitos en México. Promete el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, a padres de los normalistas de Ayotzinapa tramitar con rapidez el tema de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. Y con un pase de lista en la Cámara de Diputados, los legisladores exigieron justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. 40, 41, 42, 43. ¡Justicia! Celebra el presidente electo Andrés Manuel López Obrador que el exmandatario Ernesto Zedillo haya reconocido públicamente que durante su administración se equivocó en su política antidrogas. Bien que el presidente Zedillo mencionó que él se equivocó, que no supo cómo entrarle al problema de la inseguridad, de la violencia, sobre todo el del narcotráfico. Afirma el presidente Enrique Peña Nieto que en México aún hay pendientes en materia de derechos humanos. Durante su última participación en la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York, Estados Unidos, el mandatario federal también hizo un llamado a atender urgentemente el tráfico de armas ilícitas. Reconocemos que nuestro país aún enfrenta importantes retos en materia de derechos humanos y por ello hemos implementado políticas públicas específicas para atenderlos.
Con el voto del PAN incluido, el Pleno del Senado acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política la creación de una comisión especial para dar seguimiento al conflicto postelectoral que se vive en el estado de Puebla. Mismo en la Cámara Alta, la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, arrancó con un reproche público por los escándalos de corrupción y discrecionalidad registrados en este sexenio. El legado que deja el gobierno de Enrique Peña Nieto es de pobreza inmersa en violencia y corrupción. La distribución del gasto se realizó de manera discrecional y se caracterizó por desvíos millonarios de recursos públicos. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, informó que la dependencia a su cargo recuperó 100 millones de pesos del caso de desvío de recursos públicos a través de empresas fantasma, conocido como la estafa maestra. Mientras tanto, en San Lázaro, ante los cuestionamientos de diputados sobre desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social y la llamada estafa maestra, el titular de la dependencia, Eviel Pérez Magaña, se limitó a responder que su labor como secretario no es la de fiscalizar. Presenta el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley de austeridad. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México declaró titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum. Los magistrados y las magistradas entregaron la declaratoria de la elección luego de desahogar impugnaciones respecto a los comicios de la jornada electoral del 1 de julio. Voy a encabezar un gobierno honesto, abierto, democrático, austero, incluyente, que actúe con y por el pueblo, poniendo todo nuestro empeño para hacer de esta una ciudad de derechos. Anuncia la Procuraduría de Justicia Capitalina la detención de un hombre de 21 años por el delito de motín cometido en la explanada de la Rectoría de la UNAM. Expulsado por estos hechos, el imputado fue capturado en el municipio de Atizapán de Zaragoza e ingresado al reclusorio norte. Con él ya suman 11 personas presentadas ante la autoridad por los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que varios sujetos armados le roban el coche a una pareja en calles de la colonia industrial, esto en la delegación Gustavo Amadero. Ve el robo en tan solo unos segundos. Y mira, una mujer agrede a un joven tras perder su lugar en la fila de un cajero automático, tras lo cual fue bautizada en redes sociales como Lady Cajero. Tú estás estúpido porque tú me empujaste, idiota, ¿eh? Primero fíjate, imbécil. Yo estaba aquí, nada más fui a buscar al chavo. Luego de varios intentos, policías y la Brigada Animal de la Ciudad de México rescataron a una martrucha en calles de la colonia Gutiérrez Nájera, en Gustavo Amadero. Se presume que el animal pudo haber escapado del zoológico de Aragón. En el panorama internacional, en Croacia, la policía informó que busca a una ciudadana mexicana que desapareció mientras practicaba surf cerca de la isla de Brač, en el mar Adriático. Y líderes y representantes reaccionaron con risas al inicio del discurso del presidente de Estados Unidos, por supuesto, de quién más, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU. Y es que el mandatario estadounidense aseguró que en 2 años su gobierno logró más que casi cualquier otro en la historia de la Unión Americana. Almost any administration in the history of our country. America's so true. En Estados Unidos, el comediante Bill Cosby fue sentenciado a entre 3 y 10 años en una prisión estatal de Pensilvania por drogar a una mujer y abusar sexualmente de ella.
Gracias por acompañarnos este martes en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, el clima de violencia en Guerrero no para durante un operativo en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal. Fueron detenidos el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, 3 comandantes de la Policía Preventiva y 2 jefes de tránsito, ya que se presume están implicados en delitos graves y tienen relación con grupos delictivos que operan en el puerto. Se informó que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, Max Lorenzo Sedano Romano, se encuentra retenido por la Marina en la corporación policíaca, mientras que el director de la Policía Vial, Rafael Rivas, fue fuertemente escoltado por la Marina a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. A él también se le encontraron armas distintas, por lo que será puesto a disposición de la autoridad federal. Además, la Fiscalía General del Estado ejecutó 2 órdenes de aprehensión en contra de Luis Fernando N., alias El Fénix, quien es comandante de la Policía Preventiva, y Brian Antonio N., alias El Brian, encargado de despacho de la Coordinación de Movilidad y Transporte por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Es decir, policías deteniendo a otros policías que en teoría tendrían pues la labor de proteger la integridad de los ciudadanos. Esto se da, hay que decirlo, a solo 3 días de que la próxima o de la que la alcaldesa electa de Acapulco tome protesta. De ahí surge la pregunta, pues si de las autoridades hasta apenas supieron de la complicidad de estos mandos policíacos y hasta el día de hoy deciden detenerlo. Más adelante estaremos hablando precisamente con la alcaldesa electa de Acapulco, Adela Román. Lupita. Mientras tanto, pasamos a otros temas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los datos sobre la más reciente encuesta en materia de seguridad pública y el número de víctimas del delito en nuestro país. Mi compañero Rodrigo Muñoz con los detalles. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la ENVIPE, una encuesta que mide el número de víctimas del delito en el país y que busca conocer cuál es la perspectiva de la gente sobre la seguridad pública. En este ENVIPE se estima que 25.4 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. Esto significa una tasa de 29.7%. 29.7% de las personas mayores de 18 años fueron víctimas de algún delito en nuestro país. Este ENVIPE también estima más de 33 millones de delitos en nuestro país. Y casi todos los tipos de delito presentaron un incremento con respecto al año anterior. De acuerdo con datos del INEGI, el mayor número de víctimas del delito en nuestro país se ubica en el Estado de México, la Ciudad de México, en Baja California, en Tabasco y en Aguascalientes. ¿De qué tipo de delitos estamos hablando? Bueno, del robo, asalto en la calle en el transporte público, de la extorsión, del fraude, del robo total o parcial de vehículo, de amenazas verbales, de robo en casa habitación, de robo en formas distintas a las anteriores, de otros delitos como secuestro express, delitos sexuales o de carácter sexual y lesiones. Todos los delitos tuvieron un ascenso del año 2017 contra el 2016. El único delito que tuvo una baja significativa con respecto al año anterior fue el delito de extorsión. Oaxaca y Chihuahua son los estados que más bajaron su tasa delictiva durante el último año. Sin embargo, para los mexicanos, la inseguridad continúa siendo el mayor problema. Respecto de la percepción, sigue siendo la inseguridad el principal problema que aqueja a las personas en las entidades como problema en su entidad. 2 de cada 3 personas así lo refieren, por arriba del aumento de precios, del desempleo o de la corrupción, y por encima también de temas como la baja calidad educativa, el narcotráfico, la escasez de agua. Tenemos 30 entidades donde la inseguridad es el principal problema percibido por las personas. Sin embargo, en entidades como Campeche es el desempleo o en Chiapas la pobreza. 8 de cada 10 personas siente que la entidad en donde viven es insegura. La gran mayoría no denuncia los delitos por la tardanza que esto implica, de 2 hasta 6 horas, y siguen percibiendo que en realidad no pasa nada.
A pesar de todo esto, el Ejército y la Marina siguen siendo las instituciones más confiables del país. Con imágenes de Ulises López, en La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. Bueno, y aquí en la Ciudad de México suman 11 ya las personas presentadas ante la autoridad judicial por los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Así lo informó la Procuraduría General de Justicia Capitalina, quien también dio a conocer este martes que detuvo un sujeto de 21 años de edad, quien está acusado del delito de motín y fue aprendido en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. El imputado fue expulsado de la máxima casa de estudios e ingresó al reclusorio preventivo Varonil Norte, donde se buscará que un juez de control lo vincule a proceso, es decir, que no lleve a cabo su proceso en libertad. Mientras tanto, les comento que el gobierno capitalino advirtió que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública están autorizados para hacer uso de la fuerza mortal para repeler agresiones por parte de delincuentes. Aquí los detalles. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, advirtió este martes que, de ser necesario, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local harán uso de la fuerza mortal para combatir a los presuntos delincuentes. Durante la entrega de nuevas unidades del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, y de la Secretaría de Seguridad Pública local, el jefe de gobierno hizo la advertencia tras hacer un recuento de un enfrentamiento que sostuvieron este lunes policías locales con presuntos asaltantes. El día de ayer tuvimos un grupo de personas que intentaron asaltar un establecimiento mercantil en la colonia Condesa. Lo mismo, se intervino, se les enfrentó porque también agredieron con un arma de fuego a los elementos de policía. No vamos a permitir que se agredan, van a tener que responder. Y el responder es a través del protocolo de uso de la fuerza que involucra el uso de la fuerza mortal cuando sea necesario. Fue así como el mandatario capitalino reiteró su apoyo a las fuerzas policíacas de la Ciudad de México. Sin embargo, también aseguró que se actuará en casos de abuso policial. Así se va a hacer, preservando la vida primero de las víctimas, segundo de los elementos y también el del agresor o criminal. Es como se va a seguir actuando. Amieva Gálvez encabezó la entrega de 10 ambulancias, 16 camiones tipo costeros y 2 camionetas Unimog, en los cuales se invirtió aproximadamente 45 millones de pesos. En La Ciudad y el Mundo, Vianey Fernández. Es momento de hacer una breve pausa, no se vaya, volvemos.